Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Sala Especializada les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del primer Observatorio Internacional de Derechos Políticos, problemas actuales de la libertad de expresión en las campañas electorales. Agradecemos la presencia del teleauditorio de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sigue en vivo esta transmisión especial. Hacemos propicio el momento para agradecer la presencia de magistradas y magistrados de diversos tribunales electorales locales. Valoramos la presencia de la comunidad universitaria que nos acompaña, representantes de los medios de comunicación. Encabezan esta ceremonia de inauguración el magistrado presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Clicerio Coello Garcés. Agradecemos también la presencia del director general de la Academia, Luis Efrén Ríos Vega. Nos acompaña en esta ocasión también la magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, Gabriela Villafuerte Coello. Agradecemos la presencia del magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña. Agradecemos y valoramos ampliamente la presencia del secretario para el fortalecimiento a la democracia de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Francisco Guerrero Aguirre. Con el mismo gusto agradecemos la distinguida presencia del magistrado del Tribunal Supremo Español, Eduardo Espín Templado. A continuación, daremos el uso de la voz al doctor Luis Efrén Ríos Vega. Muy buenos días a todos, distinguidas autoridades del presidio. En primer lugar, quiero agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala especializada, el tener la oportunidad que como centro de investigación especializado en derechos humanos, a través de su Centro de Derechos Políticos, tengamos la oportunidad de colaborar de manera estrecha en este proyecto que se denomina Primer Observatorio Internacional de Derechos Políticos. Yo siempre he dicho que México, la perspectiva internacional, es el mejor laboratorio para discutir, para identificar, para conocer y, por supuesto, problematizar los derechos políticos. Ya los expertos dirán en qué medida esa justicia electoral es acorde a la calidad que nuestro país requiere. Pero sin duda alguna, el nivel de conflicto electoral, el nivel de institucionalidad que cuenta la justicia electoral en México, representa en el ámbito internacional el mejor laboratorio para examinar estas cuestiones actuales. Por eso, como Academia Interamericana de Derechos Humanos, que nace como un compromiso que la Universidad Autónoma de Coahuila suscribió tanto con la Comisión como la Corte Interamericana para crear este centro, nos es muy grato tener la oportunidad de abrir este capítulo especializado en derechos políticos y desarrollar, junto con esta sala especializada, la temática especial que tiene que ver con la libertad de expresión. Por eso, muchas gracias, señor presidente Clicerio, muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Felipe, por el acompañamiento que nos ofrecen, por el espacio que nos dan y, por supuesto, por la vocación democrática que como jueces tienen de abrir sus sentencias a debate para una audiencia especializada que requiere examinar y que requiere problematizar estas cuestiones. También quiero agradecer a los colegas expertos que del ámbito internacional hoy nos acompañan. Ellos suministran sin duda alguna el conocimiento necesario para que el propio tribunal tenga un punto de vista externo. Y este punto de vista externo se dará a partir de una agenda académica, a partir de un diálogo constructivo y también crítico que los expertos ofrecerán en cada una de sus ponencias. Por eso, muchas gracias a los ponentes que hoy nos acompañan. Obviamente, venir de fuera, leer las sentencias y tener la oportunidad de discutir con nosotros es sin duda alguna, para
para la academia algo muy importante. Y por supuesto, muchas gracias a la OEA a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, doctor Francisco Guerrero. Su presencia, por supuesto, es muy importante en función de la promoción que dentro de los estados americanos tenemos que desarrollar sobre estos temas. Además, es un orgulloso mexicano que está con nosotros y que nos representa en Washington. Y por supuesto, muchas gracias al auditorio, que es un auditorio lleno, quiere decir que hay buen público dentro del observatorio y que sin duda alguna en estas 2 jornadas serán fundamentales para construir un diálogo con ustedes y con los ponentes. Por mi parte, enhorabuena por este inicio y proyecto de investigación que tenemos en la Academia Interamericana y enhorabuena por el tribunal que abre bajo una política de rendición y de transparencia este tipo de espacios de deliberación que permiten reflexionar los temas actuales de los derechos políticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y a continuación escucharemos el mensaje de inauguración por parte del magistrado Clicerio Coello Garcés, quien es presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su amable asistencia. Doctor Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos, muchas gracias por su participación. Doctor Eduardo Espín Templado, magistrado del Tribunal Supremo de España, apreciados compañeros magistrados de la Sala Especializada, magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, doctor Luis Efrén Ríos Vega, director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y coorganizador del presente observatorio, estimadas magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos acompañan, magistrada Mónica Soto de la Sala Regional Guadalajara, muchas gracias por su asistencia. Desde luego agradecer la participación de las magistradas y los magistrados de los tribunales electorales de las entidades federativas y las consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos electorales de los estados. Su participación en este observatorio es fundamental, enriquece el debate y la visión que la jurisdicción tiene sobre los temas que son competencia de la sala especializada. Hoy asistimos a un evento de rendición de cuentas del desempeño de la jurisdicción electoral, pues a 1 año y medio de la instalación formal de la sala especializada del Tribunal Electoral, tenemos la oportunidad de dar inicio a los trabajos de este Observatorio Internacional de Derechos Políticos, bajo el eje temático Problemas actuales de la libertad de expresión en las campañas electorales, que tiene como uno de sus principales objetivos someter al escrutinio de la academia, de las autoridades electorales y de la ciudadanía en general las resoluciones emitidas por este nuevo órgano de la justicia electoral. Por ello, a nombre de la magistrada y los magistrados que integramos la sala especializada, expresamos nuestro profundo agradecimiento al magistrado presidente Constancio Carrasco Daza y a la magistrada y magistrados que integran la sala superior por permitirnos que sea aquí en donde se desarrolle el presente evento, escenario inmejorable para el análisis de casos judiciales en esta materia. Con un saludo afectuoso del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, quien ha tenido que viajar a una comisión institucional. Agradecemos al doctor Luis Efrén Ríos Vega y a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que tiene a bien dirigir, por compartir la coordinación de este evento, con quien además tenemos grandes coincidencias, la democracia y el fortalecimiento permanente a la justicia electoral que ha acompañado a lo largo de 10 años los observatorios judiciales electorales. Saludo a los expertos internacionales y de nuestro país que han aceptado viajar a la Ciudad de México para formar parte de este observatorio internacional,
con nuestro agradecimiento profundo al doctor Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, por este extraordinario gesto de amistad y la espléndida comunicación que siempre mantiene con la sala especializada. Muchas gracias, apreciado Francisco, por este extraordinario gesto de amistad. Así como al magistrado Eduardo Espintemplado, gracias, apreciado maestro, por su generosa presencia y por haber aceptado participar en los diálogos magistrales con los que daremos inicio a estas jornadas. Escuchar sus puntos de vista sobre los temas que nos convocan en el marco de la experiencia interamericana y del derecho comparado son muy importantes para construir análisis conclusivos respecto a los criterios adoptados por la sala especializada en materia de libertad de expresión y de equidad en la contienda electoral. También es muy importante para nuestra sala que en el auditorio nos acompañe un grupo numeroso de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colima. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este evento, pues gran parte de estas actividades están precisamente dirigidas al foro universitario representado en esta oportunidad por todos ustedes. La magistrada y magistrados que integramos la sala especializada, al inicio de nuestras funciones, asumimos compromisos institucionales a partir de 3 ejes rectores: la transparencia y rendición de cuentas, la emisión de sentencias con lenguaje accesible y la certeza jurídica. Estos 3 ejes que rigen nuestro desempeño están presentes en este Observatorio Judicial Electoral, pues el sistema democrático exige la comunicación clara y efectiva de las decisiones judiciales sobre temas de trascendencia política electoral mediante instrumentos idóneos de difusión. En la actualidad, la comunicación de las sentencias en esta materia exige ir más allá de los estrados judiciales y de los portales institucionales de los tribunales y acudir a otras herramientas de divulgación que permitan contribuir a la transparencia, a la rendición de cuentas del desempeño jurisdiccional, pero sobre todo a la certeza en la aplicación del derecho. Pues en la medida en la que los actores políticos conocen con claridad los criterios interpretativos sobre lo que está permitido o no en el juego democrático, ello contribuye a generar certidumbre en los procesos electorales. Así, este evento se suma a un conjunto de actividades coordinadas por la sala especializada para impulsar estos objetivos institucionales, ya que nos hemos dado a la tarea de difundir las decisiones judiciales a través de diversos medios, como es el caso de la publicación de obras jurídicas en torno a materias de nuestra competencia, a la presencia permanente en las redes sociales, a la transmisión en vivo por Internet de las sesiones públicas de la sala especializada, así como de su divulgación a través de diversas alternativas de comunicación en plataformas electrónicas de Internet. Estamos convencidos de que las autoridades electorales deben participar activamente en el proceso de transparencia y evaluación de su propia actuación de cara a la sociedad, pues es la única manera como puede generarse propuestas para el perfeccionamiento de su desempeño y contribuir al mejoramiento de la acción comunicativa entre las instituciones electorales, la ciudadanía y los actores políticos en una sociedad democrática. Es mediante el análisis crítico, la reflexión plural y amplia de las decisiones judiciales como podemos estar en condiciones de consolidar el camino jurisprudencial del procedimiento especial sancionador y de los alcances de la libertad de expresión en materia política. De ahí la iniciativa de llevar a cabo una vez más un observatorio judicial electoral. Es importante, pues, mencionar que en octubre del año pasado celebramos de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral un primer observatorio con el propósito de analizar la implementación del modelo de comunicación política a partir de la reforma de 2014 y de la experiencia del proceso electoral de 2015. En esta ocasión, con este segundo ejercicio en ese sentido, pero el primero que realizamos de manera conjunta con la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y esperamos que tengamos muchos encuentros más de esta naturaleza,
queremos dar inicio a dicho proceso de evaluación y de escrutinio académico, específicamente sobre los aspectos vinculados a la libertad de expresión en las campañas electorales, ya que recientemente la Sala Especializada ha emitido diversas sentencias sobre diversas vertientes en esta materia. Así, se ha maximizado la libertad de expresión política en las redes sociales, se ha consolidado una línea jurisprudencial sobre la libertad de contenidos de los programas de radio y televisión, se ha protegido la libertad de prensa y también se han salvaguardado los derechos de grupos vulnerables en la propaganda política, como es el caso del interés superior, de la niñez y de las personas con alguna discapacidad, como tendremos oportunidad de analizar a lo largo de estas jornadas. De manera que, en la actualidad, el procedimiento especial sancionador se ha revelado también como una vía para la maximización de los derechos fundamentales en atención al paradigma interpretativo previsto en el artículo 1 constitucional. Así, desde su creación, la Sala Especializada ha dado cumplimiento a los mandamientos constitucionales y legales que rigen su actuación y ha resuelto de manera pronta y expedita 1.563 expedientes con un promedio óptimo de resolución dentro de las 72 horas previstas en la ley a partir del turno formal a los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional. De este cúmulo de expedientes, en los casos en los que la sanción ha sido procedente, se han impuesto más de 130 millones de pesos en multas o en reducciones de administraciones de los partidos políticos, recursos económicos que son transferidos al CONACYT para el apoyo a la ciencia y la tecnología del país. En este tenor, el procedimiento especial sancionador se ha consolidado en sede judicial como un procedimiento sumario que contribuye a la impartición de justicia pronta, pero sobre todo ha sido una vía eficaz de protección de la libertad de expresión política, salvaguardando a su vez el principio de equidad que debe regir en los procesos electorales, por lo que ponemos a la consideración y para el análisis de nuestros ponentes las sentencias que sobre estos tópicos se han emitido. No me resta más que agradecer nuevamente a la magistrada y a los magistrados de la Sala Superior, así como a sus colaboradores por su extraordinaria disposición de llevar a cabo este observatorio, haciendo votos porque los trabajos que aquí se desarrollen se materialicen en el perfeccionamiento de la justicia electoral, la mejor protección de los derechos y las libertades, así como en la consolidación de las instituciones democráticas de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Una vez inaugurado este primer Observatorio Internacional de Derechos Políticos, continuaremos con los diálogos magistrales. Daré lectura a una breve semblanza de nuestros distinguidos invitados. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Francisco Guerrero Aguirre, quien es secretario para el fortalecimiento de la democracia en la Organización de Estados Americanos. En el periodo de 2008 a 2013 fue consejero electoral del entonces Instituto Federal Electoral. Ha sido director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en la Cámara de Diputados, observador electoral en diversos países y colaborador de la OEA como especialista en el voto en la elección presidencial de Panamá. Colabora como columnista del Excelsior y ha sido articulista en diversos diarios de circulación nacional y revistas especializadas. Es doctor en Asuntos Internacionales y maestro en Análisis de Conflictos Internacionales por la Universidad de Kent en Carbury, Inglaterra. Damos la más cordial bienvenida al doctor Francisco Guerrero Aguirre, quien presentará Libertad de Expresión en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer y reconocer a Clicerio, a Gabriela y a Felipe porque cuando ellos fueron designados magistrados de esta sala tenían dos alternativas. Una alternativa era aplicar la ley con un criterio restrictivo y la otra alternativa era aplicar la ley con un sentido que ampliara los canales de comunicación, que mejorara el discurso público y que interpretara una ley
que desde el punto de vista de la contienda democrática ponía muchos peligros sobre la mesa. Creo que los tres, y es algo que yo quiero reconocer públicamente, tomaron o han tomado las decisiones adecuadas. Yo, como observador de los fenómenos electorales en México, me siento muy orgulloso de que nuestro país tenga una sala de la calidad como es esta sala especializada. Así que muchas gracias por su invitación y un reconocimiento al trabajo que ustedes realizan. Me da gusto compartir la mesa con don Eduardo Espín, también me da mucho gusto compartir la mesa con Luis Efrén Ríos Vega. Y quisiera comenzar diciendo que obviamente en el auditorio hay muchas caras amigas, hay muchos amigos de muchos años, está don Luis Castro, está Mónica Soto y muchos más que no voy a mencionar a todos porque voy a ser seguramente injusto, pero regresar a México siempre es grato porque pues México es mi casa y particularmente el Tribunal Electoral fue un espacio donde desde mi participación como consejero pues pudimos intercambiar muchos puntos de vista. No siempre estuvimos de acuerdo. Ustedes saben que es natural y normal que el órgano administrativo tenga disputas y debates con el órgano jurisdiccional, pero de eso se trata precisamente la democracia. Traigo una presentación que pretende poner sobre la mesa algunos datos que me parece que son muy relevantes porque, como decía Nolen, el contexto cuenta. Y el contexto en el que se desarrolla la libertad de expresión en México es algo de lo que debemos reflexionar con profundidad. Como ustedes saben, la libertad de expresión es uno de los derechos humanos esenciales para la construcción y la consolidación de los sistemas democráticos en las Américas y, por supuesto, en el resto del mundo. Como lo ha señalado el secretario general de la OEA, don Luis Almagro, la democracia es el ejercicio pleno de derechos políticos y civiles como la libertad de expresión, y aquí viene un elemento importante, todos los días y sin excepción. La libertad de expresión debe ejercerse todos los días y sin excepción. Todos reconocemos la importancia y lo esencial de la libertad de expresión. Sin embargo, aunque todos lo reconocemos, su protección y salvaguarda en la vida democrática no ha sido, por supuesto, un camino sencillo. La libertad de expresión, y hay que decirlo y hay que reiterarlo siempre que sea necesario, sigue siendo objeto de constantes amenazas y de violaciones que generan o que erosionan a la calidad democrática. Una democracia se ve erosionada cada vez que un periodista o un ciudadano decide no dar su punto de vista porque tiene temor a las represalias. Cada vez que un periodista o un ciudadano decide no externar una crítica hacia el gobierno o hacia el poder porque estima que eso puede generarle consecuencias en su trabajo o le puede generar algún aspecto negativo en su vida diaria. Todos nosotros, y esto incluye a los gobiernos, a la clase política, por cierto, una clase política que está viviendo uno de los momentos más graves de desprestigio en su historia en los últimos 30 o 40 años, los organismos internacionales como la OEA, las Naciones Unidas y otros espacios, la sociedad civil en general, que incluye a los activistas y a los ciudadanos que salen a la calle a protestar o a los que se expresan a través de las redes sociales, los periodistas que arriesgan su vida a diario, los propietarios de los medios que exponen su capital con el propósito de generar un servicio social. Todos estos actores tenemos un rol que cumplir para asegurar que de cara al futuro predomine la libertad de expresión sobre los intereses particulares y los contextos adversos. Es importante decir que vivimos, a diferencia del siglo pasado, un instrumento, una herramienta que no conocíamos. Yo por cierto, ahora lo apagué, porque no sé si les pasa a ustedes que ya casi lo tienen prendido las 24 horas. Hay alguna gente, yo trato de no enfermarme ya tanto de dejarlo prendido en la noche, sé que hay gente que sí lo hace, yo recomiendo que no lo hagan. La Organización Mundial de la Salud dice que es dañino estar conectado las 24 horas, pero sé que hay gente que lo utiliza incluso como despertador. Si lo hacen, por lo menos pónganlo en modo avión para que no sea tan doloroso estar recibiendo los flashes. La realidad es que este instrumento ha cambiado la vida política. Es un medio de expresión directo, sin intermediarios, instantáneo, automático. Es un megáfono del que no teníamos conocimiento otras generaciones.
Yo siempre narro que cuando estaba haciendo mi doctorado en Inglaterra, mi madre tenía la cosa que le agradezco de enviarme los recortes de la revista Proceso y del periódico La Jornada y por ahí algún otro periódico, que llegaban después de 15 días de ir por el correo, llegaban y yo los repartía entre mis amigos de la comunidad mexicana en Kent y comentábamos de manera muy, pues en muchas ocasiones preocupado lo que pasaba en el país, pero lo hacíamos con un retraso nada más como de 3 semanas. Lo cual se imaginan el nivel de conocimiento que genuinamente teníamos sobre lo que pasaba en México. Ahora, al segundo, al minuto, ustedes pueden saber lo que sucede en el mundo simplemente suscribiéndose a sistemas gratuitos que los periódicos, que los espacios de Internet tienen. Esto creo que es fundamental ponerlo sobre la mesa y más adelante voy a hablar sobre lo que se ha llamado las 3 Bs, que desde mi punto de vista ha cambiado el flujo de la información. Una sociedad que tiene estos instrumentos y que a pesar de que nunca en la historia había tenido tanta información, es paradójico que en muchos lugares del mundo esta misma sociedad, a pesar de recibir la información, no se siente tranquila o libre para expresar su punto de vista. Y hay que decirlo con todas sus palabras. Una sociedad cuyos ciudadanos y ciudadanas no son libres para expresar sin miedo lo que piensan y lo que opinan, no es una democracia plena. No podemos llenarnos la boca de palabras democráticas si no garantizamos el ejercicio de la libertad de expresión. Como ustedes saben, el contenido de la libertad de expresión está previsto en las normas internacionales de derechos humanos y es un gran aporte para comprender este derecho fundamental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, establece, y siempre lo leo porque es una declaración muy importante para la vida cotidiana: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Del mismo modo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que cumplió, por cierto, sus 50 años en diciembre de 2015, consagra los mismos derechos en su artículo 19, en el que hace hincapié en que la libertad se aplica a informaciones e ideas de toda índole. En nuestro sistema interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, comprendiendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Casi se antojaría incorporar en esta declaración, y lo podrá hacer de manera inmediata a través de las redes sociales. Y traigo nuevamente el tema de las redes sociales porque quien no esté incorporado en las redes sociales o quien se abstenga de participar en ese circuito significaría casi a alguien que no supiera leer y escribir. Yo lo pongo virtualmente en ese terreno. En materia de transición democrática, la transición a la democracia como sistema de gobierno en América Latina y en otros lugares del mundo como Europa del Este o la tercera ola de la democratización o la primavera árabe, no ha significado necesariamente la mejora automática de la calidad de las libertades civiles como la libertad de expresión. Y pongo un ejemplo concreto. En pleno proceso electoral en los Estados Unidos tenemos un candidato que basa su plataforma político-electoral en un planteamiento de racismo. Algo inédito en los Estados Unidos, incluso en los periodos más duros de la lucha por los derechos civiles. De hecho, el estado actual de la libertad de expresión en el mundo, de acuerdo con la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras en 2014, mostró a nivel mundial, metidas durante las manifestaciones o las crisis económicas y financieras, lo que ha hecho que la libertad de prensa retroceda en los 5 continentes. En nuestro continente, en el continente americano y sobre todo en América Latina,
la historia reciente del ejercicio de la libertad de expresión es una de cal por otra de arena. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, creada en 1997 y que es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el 17 de marzo de este año el 17º informe anual respecto a la situación del continente en la materia, como parte del informe anual que se presenta ante la Comisión de los Estados miembros de la OEA. A pesar de que se reconocen avances importantes como, por ejemplo, la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México y algunas muestras contra la impunidad, como la condena del autor intelectual del asesinato ocurrido en 2002 del periodista Orlando Sierra en Colombia, también se señalan que siguen existiendo protestas para buscar mayor democracia que siguen siendo reprimidas por la policía, algo que evidentemente es inaceptable. La Relatoría también ha valorado el rol de diversos altos tribunales en adoptar decisiones para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de las fuentes periodísticas. Por eso, cuando iniciaba, comentaba que con la nueva ley electoral que en México se llevó a cabo, que tiene restricciones importantes al discurso político, era central que la Sala Especializada en materia de libertad de expresión tomara una ruta liberal y que esta ruta liberal fuera en beneficio del discurso libre y no en deterioro o en detrimento de la libertad de expresión. Es importante reconocer que desde la perspectiva de quienes ejercen la libertad de expresión, la magnitud de los ciudadanos que exponen sus opiniones y se expresan en las calles o en los medios sociales ha incrementado a un nivel nunca antes visto. Yo me atrevería a decir, si me permiten la expresión, que los ciudadanos a través de los teléfonos inteligentes tenemos algo que se llama el megáfono de la información. Ustedes, y acaba de suceder hace 2 días, estaba el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, hablando con la reina de Inglaterra y con otros 2 personajes en la cumbre mundial de anticorrupción que se está llevando en Londres, y no se percató que el micrófono estaba prendido. Siempre tengan cuidado cuando tengan un micrófono enfrente, ese es un consejo que les doy, y también con un teléfono celular enfrente, porque es virtualmente imposible salvarse. Y el primer ministro Cameron señaló que 2 países que se encontraban en ese foro eran los más corruptos del mundo. El tema saltó a las redes sociales y era un trending topic en menos de aproximadamente 5 minutos. Ese megáfono, que no existía en el pasado, es un megáfono que evidentemente debe protegerse. Y esto abre un debate bien interesante, y sé que en materia electoral hay voces que quisieran, por ejemplo, poner restricciones a las redes sociales. Yo estoy totalmente en contra de poner restricciones a las redes sociales. Yo quiero conocer al guapo o a la guapa que puedan lograr poner restricciones y un mensaje que surge desde Argelia, pasa por Londres y llega a México. No sé cómo los van a traer a los tribunales, pero hay aún así gente que piensa que eso es posible. En parte, esto es propio de los avances tecnológicos, pero también de la nueva composición socioeconómica derivada de la llamada década dorada económica. Nuestro hemisferio cuenta con una nueva y más amplia clase media que ejerce presión y demanda más de los estados y a sus gobernantes. Por supuesto, la libre expresión de demanda, de descontento o de exigencias de la ciudadanía a los gobiernos es algo sano para la democracia. Es positivo que los ciudadanos expresen su molestia con el poder para que el poder entienda ese mensaje y pueda tomar decisiones de transformación. Es un lujo del que no gozábamos en la región. La democracia, incluyendo la libertad de expresión, y esto hay que recordarlo, no siempre la tuvimos al alcance de nuestra mano. Este es un gran logro, pero no es suficiente para seguir consolidando nuestro sistema político. En algunos casos no existe incluso la libertad para opinar. Predomina el miedo. Existen lugares en nuestro continente donde expresar una opinión es equivalente a represalias. Y esto genera otro fenómeno que es muy delicado, que es el fenómeno de la autocensura.
Cuando el periodista decide, por beneficio de su futuro personal, entendible por cierto, mejor no meterse con algunos temas. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que en el caso mexicano, muchos medios de información empiezan a firmar sus noticias en materia de narcotráfico con el nombre del periódico o con reporteros de la redacción. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque hemos visto casos y estamos viendo recientemente casos de periodistas que al firmar sus notas simplemente se ponen una sentencia de muerte y eso es algo delicado. Se observan todavía casos donde surgen tensiones entre los gobiernos, la ciudadanía, los activistas y los medios de comunicación que lamentablemente en ocasiones resultan en violencia, en censura, en autocensura y en el uso de los medios como herramienta política. Y aquí habría que hacer un ejercicio de reflexión en como ciudadanos qué tanto estamos ejerciendo nuestra facultad de ser tolerantes con la información que recibimos. Es importante también decir que el debido proceso al que los abogados estamos obligados, que implica la comparecencia, la garantía de audiencia, el exhibir las pruebas, en muchas ocasiones queda de lado porque la opinión pública juzga de manera sumaria a través de la información que recibe en las redes. Y esto significa para los cuerpos jurisdiccionales un reto que nunca habían vivido en el pasado. Es decir, pareciera ser que los medios jurisdiccionales caminan a 10 kilómetros por hora, mientras las redes sociales y el carácter instantáneo del megáfono camina a 250 kilómetros por hora. Es difícil acompasar estas dos velocidades. La Relatoría Especial ha observado con preocupación la forma en que algunas autoridades reaccionan frente a las protestas sociales ocurridas en las Américas en el año 2015. Se ha recibido información que indica que las manifestaciones y las protestas sociales son regularmente afectadas por el despliegue excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la policía o de otros cuerpos especiales. Es importante decir que particularmente el periodismo que se lleva a cabo en las entidades federativas y en las zonas más alejadas de las ciudades es central, porque este tipo de periodistas son los que representan una robusta voz en las comunidades locales. Si estos periodistas no hablan y estos periodistas no dan su versión, simplemente el público se queda sin información. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha reportado en el informe de 2015 un total a nivel regional de 27 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en circunstancias que podrían estar relacionadas a su profesión, además de otros 12 casos en los que no es posible determinar, sin una investigación exhaustiva, el vínculo con la labor de información. Los asesinatos y las agresiones se han venido incrementando año con año y se cree que atentar contra los comunicadores es, por supuesto, atentar contra la democracia y contra los derechos humanos. Por eso es prioritario acabar con la violencia contra los periodistas, que consideramos es la forma más extrema de censura. Ustedes saben que esta imagen de diezmar a un periodista manda dos efectos. El efecto de destruir al mensajero, que eso es ya de por sí una tragedia, pero además le manda un mensaje a los demás. Y como viene el concepto, ustedes saben de dónde viene el concepto de diezmar al enemigo, ¿no? Al enemigo se le formaba en grupos de 10 y se iba contando, no lo voy a contar porque así quiero que sea, nomás voy a usar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al número 10 se le ejecutaba. Este proceso de diezmar públicamente a un periodista lo que trae consigo es evidentemente un ánimo social que no es el más adecuado. La restricción del uso y acceso a Internet es otra forma de censura. Y aquí me voy a detener un minuto porque hay una gran discusión, particularmente en los circuitos judiciales y en los circuitos electorales, sobre si debemos llevar las restricciones que ya tenemos en el debate público a través de los spots de radio y televisión, de la vigilancia que se hace de los medios de comunicación escrita, si debemos llevar este tipo de expresiones también a las redes sociales.
Y particularmente, ustedes acaban de ser testigos hace menos de un mes de una demanda entre una empresa de telecomunicaciones y el FBI, porque se buscaba abrir, decodificar un teléfono para sacar información de un grupo de terroristas que habían hecho un atentado terrorista en California. Ese, desde mi punto de vista, y sé que aquí hay muchos jóvenes que les gusta estudiar, ese en particular a mí me parece que es uno de los grandes debates de los próximos años. ¿Vamos a entrar a legislar y a restringir la libertad en las redes sociales o vamos a permanecer en este, digamos, ámbito totalmente sin intervención del Estado en esta materia? En general, el Internet y el uso de las nuevas tecnologías plantea un desafío y una oportunidad en la región en materia de libertad de expresión. La Relatoría Especial para esta libertad de expresión ha observado que varios estados de la región han promovido intentos para regular algún aspecto del uso y acceso de Internet, que han adoptado decisiones en esta materia en respuesta a la necesidad de prevenir el delito y proteger los derechos fundamentales de terceros. Particularmente el tema del terrorismo trae consigo un gran reto para los que elaboran las leyes, porque existen las dos versiones y las dos tutelas. La tutela de la libertad de expresión por un lado, pero por otro lado los derechos de la mayoría desde el punto de vista de no